La subvaloración de la unidad tributaria ha significado en Venezuela que una persona que devenga, por ejemplo, sueldo mínimo, esté obligado a declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Por supuesto que el sueldo mínimo todos sabemos que no le sirve a nadie para nada, ni siquiera permite, digamos, cubrir de ninguna manera la canasta básica alimentaria. Sin embargo, con base a la valoración que tiene actualmente la unidad tributaria, esa persona natural está obligada a declarar y seguramente tendrá que pagar el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, en nuestro sistema tributario, en esa materia, pues hace rato dejó gravar la renta. Se supone que nuestro sistema tributario está diseñado para que grave los incrementos de patrimonio producidos por las rentas obtenidas. Vale decir, si yo tengo un buen ingreso y ese ingreso me permite mejorar no solamente mi calidad de vida, sino mejorar mi patrimonio personal y el patrimonio de mi familia, yo estoy produciendo incrementos de renta, incrementos de patrimonio y en consecuencia debería estar obligado al pago del impuesto sobre la renta. Eso no es exactamente lo que ocurre en Venezuela, por el efecto que produce la subvaloración de la unidad tributaria. Ahora, pero hubo una actualización de la unidad tributaria. Aún así no bueno, llega... la unidad tributaria que tenemos actualmente es 0,40 bolívares. Esa actualización se hizo el año pasado, ya cumple un año de esa actualización. Lo correcto debería ser es que con los fenómenos inflacionarios que vive el país, esa unidad tributaria debería ser actualizada con más frecuencia. De hecho, con la reforma que se hizo al Código Orgánico Tributario, que le dio la potestad a la Administración Tributaria de hacer un ajuste a este valor, digamos, sin el consentimiento de la Asamblea, sino con la sola autorización del Presidente de la República, entonces no le daba la potestad de hacerlo. Y siempre insistimos que era necesario que ese ajuste a esa unidad tributaria se hiciera antes del cierre del ejercicio 2022, precisamente para tratar de devolverle a las personas naturales, digamos, de alguna forma no devolverle, sino excluirla del sistema de impuesto a la renta por las consideraciones que ya comentamos antes. Ahora, ha habido modificaciones en Venezuela, por lo menos el año pasado fue muy controversial la aprobación de la ley al impuesto a las grandes transacciones financieras, que también generó mucha inconformidad en los contribuyentes, porque daba la sensación, no sé si es así y puede aclararnos, que todos pasamos a ser contribuyentes especiales. Y esta modalidad únicamente la tenían algunos contribuyentes que eran específicamente especiales por una particularidad. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Cómo se aplica en este momento? Sí, efectivamente, con la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que inicialmente fue diseñado para que solamente lo pagaran los contribuyentes especiales, con esta reforma que se hizo el año pasado, entonces se crearon dos sistemas de cobro de este tributo. Si la operación se efectúa en bolívares, entonces solamente lo pagarán los contribuyentes especiales. Si el pago se efectúa en moneda extranjera a cualquier contribuyente especial, entonces todos los venezolanos somos contribuyentes del impuesto a las grandes transacciones financieras. Esa fue la gran discusión que hubo el año pasado, porque precisamente, ¿cómo es posible que se cree un gravamen del 3% por el pago en moneda extranjera cuando todos sabemos que Venezuela entró, digamos, forzada por las circunstancias, por la precariedad económica, a un sistema de dolarización? Entonces, si usted va a un supermercado, tú o yo, cualquiera de nosotros va a un supermercado y compra un producto que sea, pongo el ejemplo de la cebolla, si usted compra una cebolla y lo paga en moneda extranjera, tendrá que pagar el 3% adicional. O sea, que te da ganas de llorar. Da ganas de llorar comprar la cebolla. De tal forma que ese sistema fue muy discutido, por eso se decía hasta el cansancio que debía ser una alícuota reducida, mucho menor, que produjera menos impactos en la economía. El objetivo por el cual se entró en vigencia o se propuso esta ley, pues al final no terminó no cumpliéndose, porque se decía que la intención básica era desestimular el uso del dólar. Eso no pasó realmente. Lo que sí pasó es que este impuesto terminó alimentando la inflación de una forma bien importante, terminó desafortunadamente desestimulando muchos comerciantes, sobre todo pequeños comerciantes, y se vieron forzados a mirar a la informalidad para tratar de eludir el efecto que producía este impuesto. O sea, que en lugar de aumentar la usabilidad del bolívar, aumentó la evasión, ¿no? Sí, sin duda, porque además hay otro elemento importante, que lo hemos comentado, esta base de imposición, el hecho que empuje, digamos, de una forma poco convencional a los contribuyentes a la informalidad, ha significado, por supuesto, que las bases imponibles de los otros impuestos se reduzcan.
Es decir, si yo soy un comerciante y no puedo con el 3%, me voy a la informalidad, entonces dejo de pagar IVA, dejo de pagar impuestos sobre la renta. De tal forma que una alícuota del 3% o el impuesto en sí mismo es absolutamente regresivo y contrario al, digamos, lo que pretende el Estado, que es la reactivación del aparato productivo interno. Ahora, en cuanto a la clasificación de contribuyente especial, entiendo que es el CENIAT quien te asigna esa clasificación. Si no tienes la clasificación asignada por el CENIAT, entonces no estás obligado a pagar. No, siempre, como dije antes, con la reforma que hizo el año pasado, todos estamos obligados a pagar el 3% cuando le paguemos a un contribuyente especial en moneda extranjera. Y precisamente, fíjate, acaba de salir una providencia administrativa que cambió los requisitos para la calificación de contribuyentes especiales. ¿Qué particularidad tiene esa nueva providencia? Que en la providencia anterior se decía que para calificar un contribuyente especial, la base imponible estaba cuantificada en unidades tributarias. 7.500 unidades tributarias para el caso de las personas naturales. Ahora no va a ser unidad tributaria, sino va a ser la moneda de mayor valor. ¿Qué ha significado esto? Que ahora una persona natural, o en el caso de las personas jurídicas, que son en algunos casos 30.000 unidades tributarias, ya no serán unidades tributarias, sino 30.000 veces la moneda de mayor valor. Son palabras clave, ¿no? Veces. Veces, vamos a poner el caso que fuera el euro. Verá que según la publicación del Banco Central debería ser la libra esterlina, la moneda de mayor valor que el Banco Central publica para los efectos, y debería ser esta la que se tome en cuenta para el cálculo de esta variable. El día pasado salió una nota de prensa que circuló mucho en las redes sociales, según la cual se decía que con esta reforma las empresas del sector primario habían quedado exoneradas del impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso no es cierto. Me va a decir porque cuando regresemos vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario. Lo vimos en la prensa. El sector primario exonerado ahora del impuesto a las grandes transacciones financieras. El experto nos dice que no es así. Respondemos por qué cuando regresemos, sobre todo por la controversia que